¿Qué tal? Buenos días. Primero de todo, agradeceros que hayáis madrugado para estar aquí hoy y que os dé un poco la murga, ¿vale? Bien, supongo que lo primero que os estaréis preguntando es quién es este tío que viene a levantarme un sábado por la mañana a contarme algo. Vale, tengo un nombre muy tendencioso y ambicioso en mi tarjeta, es casi más largo de pronunciarlo que de explicarlo. Básicamente a lo que me dedico es, soy el responsable de una agencia interactiva llamada Nurun, de la parte que llamamos Interactive Marketing Optimization y Social Media, que básicamente llevamos buscadores, redes sociales, analítica web y optimización a las conversiones. Ahí os dejo algunos de mis datos de contacto por si queréis después comentarme algo o preguntarme cosas vía Twitter. Muy bien, ¿de qué va todo esto? Se produce una cosa, parece que hablamos muchas veces de dos mundos muy diferentes. Tenemos la comunidad SEO tan endogámica, tan cerrada, tan poco abierta a los demás, y después por otro lado tenemos aquellos que hacen social media, mucho más conversadores, más abiertos, para eso hacen social media, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de las interrelaciones entre ellos. Por eso mismo, yo vengo a hablaros de esas interrelaciones, de eso que yo entiendo como social media. Al final, este término lo que quiere decir es que tenemos que integrar nuestras dos estrategias. Nuestra estrategia de redes sociales y de posicionamiento en buscadores, la mejor manera de sacarles partidas es trabajándolas de manera integrada. Bien, ¿cómo se integran estas dos estrategias? He elaborado este cuadro, entonces yo diría que se tocan en 4 puntos fundamentales. Se tocan en un punto fundamental que ambas comparten un objetivo y una estrategia. Ambas tienen mucho que ver, digamos, con la estrategia de contenidos. Después podemos trabajar para mejorar la relevancia de nuestros resultados y, por último, la popularidad, que es un factor fundamental en el posicionamiento SEO. Las redes sociales nos ofrecen un gran papel. Muy bien, empezamos. Al final, el posicionamiento en buscadores y las redes sociales comparten objetivo. Al final son áreas que se trabajan dentro de un plan de marketing digital y al estar dentro del plan de marketing digital se trabajan de forma integrada, comparten un objetivo. Por lo tanto, no tiene sentido que una valga para una cosa y otra para la otra. Las dos tienen que perseguir el mismo objetivo. Para conseguir el mismo objetivo, cuando nos enfrentamos a un proyecto digital, es importante el archiconocido enfoque pool. Es decir, si antes la televisión era el enfoque push, básicamente yo tenía una piscina limitada con muchos peces, tiraba una red y lo que sacaba, sacaba. Cuando vamos a Internet es diferente, nos enfrentamos a un océano gigante donde tenemos un anzuelito y lo que tenemos que conseguir es que esos clientes vengan hacia nosotros. No se trata de ir a cazarlos de forma masiva, sino que tenemos que poner un anzuelo y lo interesante es que ponemos en ese anzuelo para que vengan hacia nosotros. Por ejemplo, el SEO no genera demanda. Os pongo aquí una gráfica que a mí me hace mucha gracia, ¿vale? Es el comportamiento de búsquedas del término gazpacho, ¿vale? Por mucho SEO que hagáis, no vais a conseguir que la gente busque gazpacho en invierno, porque la gente no busca gazpacho en invierno. Entonces, os tendréis que inventar algún otro tipo de contenido para captar gente, digamos, en esas épocas valle. Ups, uy, va. Perdón. Cosas del directo, ¿no? Con lo bien que iba. Vale, pues os desvelo todo un poquito, ¿vale? Vale, ¿por dónde íbamos? Por aquí. Bien. Por otro lado, os hablaba de que el SEO no genera demanda y que al final pues, tenemos que adaptarnos a crear contenidos para que atraigan los usuarios. Después, la otra que os quería decir es que un community manager no consigue fans. Un community manager los dinamiza. No por tener una página, crearla y tener un tío que esté esperando a que alguien me diga algo para contestar, vais a conseguir que haya muchos fans, ¿vale? Las dos comparten ese enfoque pool donde tenemos que ser nosotros los que nos encarguemos de averiguar qué es lo que les interesa a estos usuarios, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir ese interés? ¿Cómo podemos conseguir que la gente vaya hacia nuestros sitios web o puntos de contacto en redes sociales? Hay una parte que es fundamental, que es la estrategia de contenidos, ¿vale? Es decir, tenemos que ofrecer contenidos e información a nuestros usuarios que les sean de utilidad. Bien, ¿qué es lo que les interesa a mis usuarios? Pues la mayoría de SEOs hacemos una cosa que es el Keyword Research, ¿vale? Una cosa muy básica, acá abrimos el Google Keywords Tool, algunos utilizan hasta otras herramientas, nos vamos a la web de la competencia, vemos de qué hablan e intentamos generar contenido sobre eso y posicionarlo. Muy bien, después lo que hacemos es, vamos a Analytics y vemos por qué términos nos están llegando, ¿vale? Entonces digo, uy, mira, todos estos términos me están trayendo muy buenas posiciones, muy buen tráfico, voy a tratar, digamos, de
preponderar estos contenidos, destacarlos en mi home, etcétera, etcétera, ¿vale? Y conseguimos, digamos, que ciertos términos nos funcionen muy bien. Bien, si tenemos esa información, aprovechémosla. Es decir, si tienes ciertos términos que tú estás viendo que en buscadores están funcionando muy bien, trata de generar esos contenidos también en redes sociales, hablar de ellos en tus canales, en Twitter y en Facebook. No creas, digamos, que son dos mundos separados, sino lo que sabes que te funciona en un sitio, aplícalo al otro. Muy bien, ¿qué es lo que nos sucede a los SEO muchas veces? Nos cuesta saber más lo que no funciona. Es decir, tú en tu Analytics ves qué palabras te están trayendo tráfico, pero te cuesta mucho averiguar qué palabras existen, no te están trayendo tráfico y que podrían ser una gran oportunidad de negocio. De hecho, podrían traerte un tráfico muy cualificado. Bien, las redes sociales nos están diciendo continuamente en nuestros canales cuáles son los contenidos que les interesan a nuestros usuarios. Tenemos que aprender lo que les gusta a nuestro público. Entonces, si en buscadores no tenemos esa información, aprovechemos esa información que tenemos en las redes sociales. Parece ser que ahora mismo los buscadores están empezando a tener en cuenta factores sociales. Bien, no hace falta que seas Google. Ve a tu página, analízala, mira qué contenidos son los que más interacción tienen, más me gustas y más se retuitean, y esos contenidos aprovéchalos para destacarlos en tu página web o crearlos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo. O sea, es tan sencillo como analizar vuestro Facebook Insights y ver cuáles son los contenidos que más impresiones tienen, ver cuáles son los contenidos que tienen más me gusta, ver cuáles son los contenidos que tienen más feedback, y ese tipo de contenidos son los que le interesan a tu público. Tu público está demandando esto. ¿Estás asegurándote que ese contenido que en redes sociales funciona también lo tienes en tu página web y estás haciendo un trabajo de posicionamiento sobre él? Bueno, pues deberías hacerlo. Además, si hacéis esto, será una buena diferenciación. Al final las herramientas SEO son muy limitadas, o al final la mayoría de los SEOs utilizamos las mismas herramientas. Entonces todos nos basamos mucho en el Google Keywords Tool. De hecho, esta es la herramienta básica. Cuando uno da una charla básica, dice, pues para hacer Keyword Research utilizas esta herramienta, y todos estamos compitiendo por lo mismo. Las redes sociales lo que nos pueden aportar es una diferenciación, ciertos grupos de palabras clave o de contenidos que no estábamos trabajando, no habíamos sabido detectar y nos pueden ayudar. Muy bien. Respecto a la parte de contenido, también es bastante importante externalizar la creación de contenido. La creación de contenido es una parte bastante difícil, costosa, y que si creamos una comunidad, ella puede hacer por nosotros. Aparte, con el punto positivo de que un usuario cuando escribe algo, lo escribe con sus palabras, no con las palabras que te dice tu cliente, y por lo tanto resulta mucho más relevante. Ojo, tampoco vayamos a crear que una comunidad nace de cero y que todo el mundo me va a hacer el trabajo así fácilmente. Se trata de que generemos una serie de contenidos propios, que serán los que, digamos, nos capten la atención de ciertos usuarios, captarán cierto tráfico, y a partir de ahí podremos generar una comunidad donde trataremos de abrir nuestros contenidos y que sean creados por nuestros usuarios. Muy bien. Voy a beber agua, ¿vale? Si nos importa. Es que esto de estar aquí arriba impone un poco, ¿eh? Muy bien. Dicho esto, nos pasamos a ese otro pilar del que hablábamos, que es la relevancia. La definición de algo relevante es algo que sobresale o que destaca. Muy bien, pues hagamos que nuestros contenidos salgan resaltados en las páginas de búsqueda, ¿vale? Ya, digamos, Google empieza a incorporar, digamos, una capa social donde destaca ciertos resultados que han compartido o que han compartido en redes sociales tus contactos, ya sean Facebook, Twitter, LinkedIn e incluso Foursquare. Por lo tanto, trata de que tus contenidos sean, digamos, mencionados por tu audiencia social. Eso tendrá un efecto positivo en buscadores. Bien, trata de ocupar el mayor número de resultados. Es decir, hacer SEO no es salir en la primera posición, o proteger tu marca no es salir en la primera posición. Consiste en que trates de ocupar el mayor número posible de resultados para una búsqueda relacionada contigo, especialmente si hablamos de tu marca. Por lo tanto, es una muy buena práctica que utilicéis todas las redes sociales que podáis con el nombre de vuestra marca o producto. O sea, así lo que conseguiréis es que cuando se busca algo, se busca vuestra marca, no solamente aparezca vuestra web, sino que aparezcan todos los canales sociales que habéis generado. Al final, aquí lo que estamos haciendo es aprovecharnos una debilidad, entre comillas, del algoritmo de Google, que está dando mucho peso a las palabras, digamos, en la URL o en el dominio. Es decir, que si yo al final me creo una página que es
mimarca.wordpress.com, ese mimarca dentro, digamos, del subdominio está teniendo mucho peso de cara a Google, con lo cual, solo creando estos dominios obtendréis buenas posiciones para vuestras búsquedas de marca y aparte estaréis evitando, que sobre todo es el mayor problema, que vuestros competidores o algún cliente insatisfecho esté utilizando esto para haceros la puñeta, digamos. ¿Vale? Después lo que podemos hacer también con, digamos, estos canales sociales que se están colando en los resultados, es una práctica que a mí me gusta mucho, que lo conozco como el SEO a terceros, ¿vale? Existen, digamos, para el posicionamiento en buscadores dos grandes factores, los factores on-page, es decir, todo lo que puedo hacer dentro de mi página web, y los factores off-page, es factores, digamos, que no dependen de mi página web, pero que influyen en el posicionamiento. Esos factores off-page son los famosos enlaces. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez más estos factores off-page tienen más peso, más importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que como son factores que no dependen del que tiene la web, yo los puedo controlar. Por lo tanto, si tengo a alguien que está hablando de manera positiva de mí, ¿por qué no hago, digamos, trabajo mis factores off-page y trabajo para posicionarle? Lo vemos con un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que vuestra página de resultados, para cuando busquéis vuestra marca, ofrece algo así, ¿vale? Tenéis dos contenidos negativos posicionados en primera posición, un contenido neutral y tenéis un contenido positivo de un tercero. Algo que podríais hacer es, creáis un blog propio con el nombre de vuestra marca .wordpress.com, por ejemplo, un Tumblr, el nombre de vuestra marca .tumblr.com, ¿vale? También trabajar un poco el contenido y después hacemos un poco de magia, hacemos una estrategia de link building, más aún si eres una marca famosa, tienes una web reconocida, tienes notas de prensa, pues enlaza sin miedo a contenidos de terceros, enlaza sin miedo a estas redes sociales. Si hacéis esto, al final lo que conseguiréis, los contenidos negativos no se borran de Google, lo que hacen es se bajan, ¿vale? Lo que conseguiréis es que los contenidos positivos se posicionen por encima y los contenidos negativos tengan menor visibilidad. Esto es la famosa Online Reputation Management en buscadores. Aquí lo que hacéis es reducir la visibilidad de vuestros problemas, no eliminarlos. Es decir, si vuestro producto es malo, podéis hacer esto y tapar un poco el desaguisado, pero la gente se seguirá quejando, ¿vale? O sea, esto es más una capa de maquillaje, como diría alguna persona. Bien. Y por último, el otro pilar es la popularidad. Todos queremos ser como ella, como Justin Bieber, queremos ser populares, y para eso queremos conseguir muchos enlaces entrantes, ¿vale? En eso consiste la popularidad, en tener muchos enlaces entrantes. Bien, en verdad yo quería venir a hablaros de esto, sobre cómo funciona el algoritmo de Google. En verdad dicen que funciona así, yo soy más de esta fórmula. Esta fórmula es la que siempre me ha funcionado, ¿vale? Básicamente es, si tienes dinero y compras enlaces con cierto anchor text, que es el texto que se ve en un enlace, consigues la primera posición. Bien, dicho esto, los SEOs nos hemos dado cuenta de esto, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ahí va! Que me dan redes sociales, puedo crear enlaces a cascoporro y encima es gratis, ¿no? Entonces nos ponemos todos ahí, venga, vamos, a spamear todo el mundo. El resultado de todo ello es que al final los señores de los buscadores y las redes sociales se ponen de acuerdo y dicen, oye, mira, como nos están spameando a saco, vamos a generar una etiquetita, ¿vale?, para que pongáis en vuestro código diciendo que todos los enlaces que no podemos controlar, que puede generar un cualquiera, no nos lo vamos a creer, y es la famosa etiqueta nofollow, ¿vale? Es decir, ahora mismo ponéis cualquier enlace en la Wikipedia, en un comentario de WordPress, en Twitter o en Facebook, y todas tienen una etiqueta nofollow, ¿vale?, que es básicamente para decirle a los buscadores, oye, no te creas este enlace. Muy bien. De pronto surge una entrevista que viene a confirmar lo que muchos sabíamos, donde una serie de personas, entre ellos Matt Katz, que es, digamos, el jefe de calidad de resultados de Google, dicen que empiezan a tener en cuenta los factores sociales, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que van a tener en cuenta realmente los enlaces en las redes sociales? La verdad es que mi opinión, y las pruebas que yo he hecho lo demuestran, es que son un factor de comprobación. No tienen valor por sí mismos. Si tenéis solo enlaces de redes sociales, no estáis haciendo posicionamiento en buscadores. ¿Vale? Este es el famoso Matt Katz. Nunca creáis nada de lo que dice, es un mentiroso compulsivo, manipula, digamos, la opinión de la gente para desviar sus focos de atención. Entonces, leyendo entre líneas, cuando este señor dice que van a empezar a tener en cuenta factores sociales, básicamente lo que está diciendo es un poco que el nofollow va a tener cierta importancia. ¿Qué quiere decir esto de que no tienen cierta importancia? Nosotros cuando hacemos SEO nos tenemos que comportar como esta imagen, tenemos que camuflarnos dentro de la naturalidad, tenemos un objetivo, queremos conseguir algo, pero no se nos tiene que notar. ¿Qué es lo que sucede a día de hoy?
o para profundizar un poco en el concepto de naturalidad, ¿en qué consiste? Es decir, si yo estoy generando enlaces, si yo no tengo enlaces y de un día para otro tengo 1 millón de enlaces, eso es antinatural, canta y Google me banea. Si yo no tengo ninguna página indexada y de un día para otro tengo 100.000 páginas indexadas, pues eso no es natural y Google me banea. ¿Qué es lo que sucede a día de hoy? La realidad social ha cambiado, la realidad de Internet. Existe una capa social que cada vez adquiere más importancia. ¿Puedo dejar que los rankings de búsqueda solo se basen en estos factores? No, porque probablemente te podría salir alguien que de pronto se genera 1000 cuentas de Twitter, las programa, se genera un robot, empieza a ganar fans y empieza a enlazar determinados contenidos y los posiciona primeros. No sería normal, ¿vale? Tampoco podemos ser ajenos a esta realidad, digamos, a esta nueva realidad social. ¿Qué es lo que están haciendo los buscadores? Es tener en cuenta los enlaces nofollow como factor de comprobación de calidad. ¿Qué quiere decir? No es normal que tú tengas miles de enlaces y que ninguno venga de redes sociales. ¿Cuáles son los enlaces que vienen de redes sociales? Pues la mayoría de ellos son los enlaces nofollow, con lo cual necesitamos una proporción de enlaces nofollow para dar credibilidad al resto de enlaces. Bien, sobre cómo los factores sociales afectan al posicionamiento, un poquito de sentido común, o sea, Facebook tiene como accionista a Microsoft, ¿vale? El 4% del accionariado de Facebook es de Microsoft. Microsoft compite con Google férreamente, es decir, son competidores hasta la muerte. ¿Realmente pensáis que Facebook es una plataforma cerrada, va a dejar ciertos datos a Google para que calcule sus algoritmos? Obviamente no. Lo que sí sabemos es que Google ha llegado a acuerdos con Twitter, ¿vale? Son empresas más afines. Twitter es mucho más abierto que Facebook. Solo leyendo un poco la actualidad económica podemos ver que Facebook tiene mayor peso en Bing y que Twitter tiene mayor peso a la hora de afrontar los resultados en Google. Bien, y con Twitter nos movemos hacia otro cambio, digamos que vamos a una web social, pero también vamos a una web más rápida. Hoy todo va muy deprisa, ¿vale? Entonces, esta necesidad de información inmediata supone un reto para los buscadores brutal, ¿vale? Ya no consiste en que dé buenos resultados, ya no es como cuando voy a buscar la biografía de Cervantes. Entonces, la biografía de Cervantes estaba bien hace 1 año o hace 4 años, pero claro, cuando yo quiero buscar lo que ha pasado exactamente ayer, es decir, voy a ver el fichaje de Kun Agüero por el Barça, claro, aquí necesito otra cosa, es decir, cuando yo busco a Google fichaje del Kun Agüero, ¿cómo sabe si me tiene que hablar del fichaje del Atlético de Madrid, me tiene que hablar ahora del futuro fichaje del Barça o del Real Madrid? ¿Cómo lo sabe? La web es diferente a día de hoy a lo que era antes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es aquí el factor determinante? Es lo que yo vengo a llamar los enlaces frescos, ¿vale? Un enlace fresco es un enlace actual, y un enlace actual lo que hace es decirle a Google que el contenido sigue siendo aún relevante. Existe una cosa por ahí que es el algoritmo QDF, que es el Query Deserve Freshness, que básicamente es el algoritmo que utilizan los buscadores para esto, para determinar si un contenido sigue siendo relevante a día de hoy, si es fresco o no. Twitter, obviamente, por su naturaleza, es un claro indicador de que un contenido es relevante, es decir, los enlaces en Twitter están diciéndole a los buscadores de que este contenido a día de hoy es relevante, aunque también es verdad que el resto de enlaces, es decir, si hacéis enlaces en blogs, en vuestra página web, también esos enlaces van, digamos, demostrando que ese contenido sigue siendo vigente. Bien, aquí hay que diferenciar entre lo que pasa cuando tenéis contenidos nuevos o contenidos antiguos, ¿vale? Es decir, para los contenidos nuevos, cuyo aspecto crítico es la indexación, los enlaces desde Twitter favorecen la indexación. Yo he hecho varios experimentos y es complicado de saber, es decir, solo enlazando un contenido nuevo desde Twitter, desde pocas cuentas, no se indexa el contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando parece que se empieza a retuitear mucho, parece que sí que se indexa. Si es porque Google está accediendo a estos tweets o porque esos retuiteos están apareciendo, digamos, no sé, en otro tipo de páginas web, que ahí sí que puede indexarlas, no lo tengo claro. Lo que sí que parece es eso, que con contenidos nuevos, los enlaces en Twitter parece que ayudan a la indexación, pero son mucho más rápido. Por ejemplo, si tenéis un blog, un pingback. Cuando hacéis un pingback, a los 5 minutos indexa el contenido Google. O digamos, esas son las pruebas que hemos podido ver. Ahora bien, cuando tú pones un enlace en Twitter, perfectamente puede ser que no te lo indexe. Ahora bien, lo que también hemos visto es que cuando alguien se empieza a retuitear un contenido, la velocidad de indexación aumenta. Bien, con los contenidos ya existentes, lo que estamos haciendo, si volvemos o generamos muchos enlaces en Twitter, es volver a hacerlos vigentes. Era un contenido que era antiguo, a lo mejor generado hace 2 años. ¿Sigue siendo ese contenido vigente a día de hoy? Pues Twitter es una muy buena manera de indicárnoslo. Aparte,
son los enlaces, digamos, creados en el último plazo. Es decir, si yo quiero saber si determinada biografía a día de hoy sigue siendo relevante, está muy bien que cree enlaces en Twitter, pero que no se me olvide generar enlaces en blogs también, ¿vale? Enlaces, digamos, de los normales. Al final lo que estamos haciendo con esto es decirle a Google, oye, mira, este contenido ya lo tenías indexado y era muy importante, pero es que a día de hoy, como se sigue enlazando, sigue siendo muy importante y por lo tanto tienes que mostrarnos los resultados. La situación ideal al final es tener enlaces antiguos, tener ya tu contenido indexado y decir, oye, mira, esto ya es una referencia desde hace tiempo, y los enlaces frescos lo que están haciendo es, digamos, demostrar que ese contenido sigue vigente. Por lo tanto, no se os olvide en vuestra estrategia de link building, de generación de enlaces, generar enlaces frescos para los contenidos actuales. Muy bien. Otra de las cosas que no se nos tiene que olvidar es la distribución de contenidos. Hay una cosa que muchas veces obviamos, y es que la mejor estrategia de link building es distribuir tu contenido al máximo. Es decir, cuanto a más gente llega a tu contenido, más posibilidades tienes de que sea enlazado, de que alguien lo vea, lo considere interesante y lo enlaza. Si pusimos los RSS en nuestros blogs para que, digamos, favorecer esta apertura, a día de hoy no se nos olvide incluir nuestros botones de I like en Facebook, nuestros botones de tuitear y los botones del +1. Es decir, aquí lo que estamos consiguiendo es distribuir más la información, con lo cual llegaremos a más gente y tenemos también más probabilidad de que alguien lo encuentre interesante y nos enlace. Muy bien. Y por último, genera también contenidos específicos para las redes sociales, ¿vale? Si echáis un vistazo a Menéame todos los días, veréis que hay noticias que son realmente absurdas. O sea, esto no tiene contenido informativo, esto tiene valor a nivel de SEO, es decir, consigo una portada en Menéame, un montón de blogs que hablan de esto, ¿vale? Pero realmente la noticia de que un asturiano es expulsado por la consulta del médico por llevar boina, ¿vale? Es una noticia que está, desde mi punto de vista, muy enfocada hacia las redes sociales. Es un periodista que dice, o un bloguero, vamos a tener una portada en Menéame, escribimos esta noticia y ahí lo tenéis. Entonces, que no se os olvide, muchos de los medios generalistas también lo hacen. Veis de pronto una noticia que dices, ¿esto qué hace en un periódico serio? Pues lo que hace es intentar tener una portada en Menéame. Así que no se os olvide también adaptar contenidos para estas redes que funcionan muy bien para generar, digamos, popularidad. Muy bien, creo que toca ir apagando, no sé cómo voy de tiempo, suelo hablar mucho, así que voy a ir al grano, ¿vale? Básicamente, para resumir, si trabajamos enfoques integrados, tenemos más probabilidades de éxito y nuestros clientes estarán más contentos. Eso es un poco lo que venía a transmitiros, no penséis en el SEO y en el social media como dos disciplinas inconexas, ¿vale? Que tendrían que trabajar diferentes agencias, sino cuanto más lo integréis, más éxito tendréis, ¿vale? Pues eso es todo, si tenéis alguna duda, pregunta y tal, pues encantado. Muchas gracias. Hola, un par de consultas rápidas. A nivel de SEO, ¿qué es mejor? ¿Un blog interno, es decir, dentro de la misma URL de tu sitio web, o un blog externo enlazando tu sitio web? Y a nivel de enlaces en Twitter, ¿qué es mejor? ¿Enlaces con acortadores de URL o intentar meter los enlaces con la URL sin acortar para que Twitter los considere más correctamente? Vale, sobre la primera pregunta, si es mejor tener un blog interno o un blog externo, pues va a depender de tu objetivo. O sea, si es un blog corporativo lo tendrás que tener interno. O sea, después, claro, pero eso tiene una función, tu blog externo tiene que tener otra función. Entonces, a nivel de SEO es... O sea, depende para qué lo quieres. Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Posicionar tu blog o que el blog ayude a posicionar tu página web? Lo ideal es que hagas las dos cosas, ¿vale? O sea, ten en cuenta que al final el enlazado interno es importante, pero también la cantidad de enlaces de dominios diferentes que te apuntan también, con lo cual si tienes varios blogs con diferentes dominios también te será de utilidad. Respecto al tema de los acortadores de URL, lo ideal, o sea, un acortador de URLs funciona en principio a nivel de SEO. ¿Por qué? Porque tienen una cosita que se llama una redirección 301, ¿vale? Te recomiendo que revises un artículo de Fernando Muñoz, de señor Muñoz, donde hace una comparativa de todos los acortadores de URLs, cuáles tienen 301, cuáles no tienen 301. Después también es importante que puedas personalizar la URL para que incluyas en ese enlace la palabra que te interesa posicionar, ¿vale? Y básicamente es esto, pero que no tengas ningún problema, o se pueden utilizar los acortadores de URL de una manera apropiada para posicionar. ¿Más preguntas? Por aquí. Y cuando queráis me echáis, organización, cuando se acabe...
Y estás hablando todo el rato de integrar social media en SEO. Si, vale, hemos creado el perfil en Tumblr, que nos has dicho, Facebook, en Twitter, y tenemos que meter contenidos en cada uno de ellos. ¿Qué es mejor, que metamos el contenido en la página y no lo hacemos en las redes sociales, que hagamos contenido específico, que pongamos el mismo y nos arriesguemos a que por contenido duplicado aparezcan antes otras páginas que nuestra web? Vale. La gran recomendación es que tengas contenido diferente, es decir, que copies contenido, al final generas un problema de contenido duplicado que no es bueno. O sea, de lo que se trata es de que los interrelaciones, generalmente, o sea, cada uno de los medios vale para una cosa, es decir, en Facebook no puedes escribir grandes bloques de información, en un blog sí, pues lo que tendrás que hacer en Facebook es hacer un pequeño resumen, si quieres leer más, pues te vas hacia aquí, lo mismo en Twitter tienes 140 caracteres, trata de generar un copy que llame la atención y dirija hacia tu blog, digamos. Claro, aquí también dependes de qué me interesa, llevar a la gente a mi tráfico web o a mi red social, no soy yo el que te lo tiene que decir, me lo tienes que decir tú, o sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿estás, digamos, tratando de tener más presencia en redes sociales o estás tratando de generar más tráfico hacia tu página web para tener más ventas? Pues dependerá de cada una de las estrategias. No sé, ahora me viene a la cabeza el anuncio de Mini. Mini al final de su página web pone ya facebook.com/Mini. Pues a esta gente tienen claro que donde quieren posicionar o tener su tráfico es en redes sociales, ¿vale? En cambio, la mayoría de páginas web pues, todavía siguen al final de un anuncio de televisión poniendo, la mayoría de las marcas al final de su anuncio ponen la URL de su dominio. Cada una tiene estrategias diferentes, las dos son válidas, ¿vale? Yo simplemente te cuento cómo puedes de esa interrelación sacar lo máximo, pero a dónde quieres llevar la gente es una pregunta que te tienes que responder tú. No me hagáis preguntas muy difíciles, ¿eh? Hola, buenos días. Nada, la pregunta primero me han quitado la del Bitly. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me han quitado la pregunta del Bitly, así que esa ya está respondida. Y simplemente, has hablado de comprar enlaces. ¿Dónde los comprarías y cuántos comprarías? Yo no compro enlaces, ¿vale? O sea, no sé, tienes que preguntarle a otro. Has hablado antes de que en alguna ocasión podría ser interesante para según qué tipo de SEO. Yo no digo que no sea interesante comprar enlaces, yo te digo que no compro enlaces y que no sé dónde se compran los enlaces. Ok, gracias. Bueno, esto es la hora ya, ¿no? ¿Alguna pregunta más había? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer.